querido Javier. También está Carlos de Tomaso. Te saludo, querido amigo. Pedí que desde la semana pasada te entrevistaran y no se había dado la coyuntura. La coyuntura está dada hoy, Carlos de Tomaso. Ya sabemos el resultado de ayer. Sabemos el resultado, que el presidente no se hizo el juicio de destitución. Pero hay un criterio dividido respecto, y los conversamos con Ismael Quintana el día lunes en el diálogo de la tarde de 5:30 a 7, y te lo pregunto a ti hoy día. Hay un criterio dividido en cuanto a cuántas veces se puede aplicar el artículo 130. Hago dos preguntas, Carlos. Ya, te ruego que acomodes bien tu cámara, querido amigo, porque no estás con techo, mi querido Carlos. No se te ve, que si la puedes subir un poquito, me está diciendo producción, para la foto. Ahí está, mejor. Ok, entonces, decía, el 130, ¿cuántas veces se lo puede invocar en un periodo presidencial? Y dos, haber decidido ayer y no haber esperado las 72 horas. Leímos la ley con Roberto Gómez acá y con Henry el día lunes, y ahí nos queda también Henry Cucalón, perdón, nos queda una inquietud respecto a que la formalidad decía que es 72 horas o es hasta 72 horas. Con estas dos preguntas te doy la bienvenida. Muchas gracias por concurrir al diálogo y a Radio I99, a I99 TV, querido amigo. Bueno, buenos días a ustedes en el panel y buenos días a los oyentes. Hemos vivido pues todos estos días y yo creo que todavía no ha acabado este capítulo, desafortunadamente. Al menos ayer acabó un capítulo que es el de la Asamblea Nacional. Días lamentables, y ya hablaremos también de otras cosas que son importantes hacer, porque tenemos que hablar qué nos deja o qué hemos perdido como sociedad en todos estos días, y creo que son importantes. Primero, respecto de la primera pregunta de si al intentar destituir al presidente ya la Asamblea Nacional ha ocupado o usado su opción, pues yo soy del criterio de que es discutible. Quisiera decir que ya usó y que no lo va a poder volver a usar, pero es discutible. Y cuando es discutible significa que no está claro el texto constitucional. Y cuando no está claro el texto constitucional, pues la respuesta inmediata va a ser que la Corte Constitucional, si se activa alguna otra vez esto, va a tener que resolver. Okay. Pero yo me puedo anticipar a algo. Dale. Cuando hay oscuridad en un texto constitucional, el artículo 427 de la Constitución establece que la interpretación de la Constitución tiene que darse de la forma que más favorezca los derechos y que más se ajuste a la voluntad del constituyente. Pues yo, como me enseñó el doctor Ramiro Cepeda a ser un investigador del derecho, pues empecé a buscar las actas de la Asamblea Constituyente y encontré, de hecho las publiqué en Twitter, en mi cuenta Twitter, publiqué las actas correspondientes, el acta número 72 y el acta número 87 de la Asamblea Constituyente, que fueron las actas del primer debate de estos artículos y del segundo debate de estos artículos. Y pues cuando el presidente de la Comisión de la Mesa 3 plantea este texto, pues lo plantea como un contrapeso, ¿no es cierto? Nunca le llaman muerte cruzada, sino un contrapeso. Si el presidente de la República tiene la facultad de destituir a la Asamblea, pues la Asamblea debe tener la facultad de destituir al presidente. Ese era el contrapeso. Y en el segundo debate es en el que se incorpora el por grave conmoción interna y política. En la primera etapa del artículo no estaba esa causal, sino solamente estaba cuando la Asamblea se arroga funciones, y en el segundo debate pues agregan la frase por grave conmoción política. Cuando agregan eso, lo agregan en función de ser un poco más equilibrado en el contrapeso, porque el presidente básicamente pues tenía con su sola firma pues la posibilidad de destituir a la Asamblea si la Asamblea pues postergaba o obstaculizaba su plan de desarrollo y etc.
Entonces, leyendo las actas da la impresión que el contrapeso es destitución contra destitución, no destitución contra intento. El presidente con su sola firma puede destituir. Pues esto de que solo se pueda ocupar una sola vez diera la impresión de que se trata cuando se llega a ejecutar la destitución y no cuando se hace el intento, como está previsto el contrapeso. Sin embargo, pues es discutible o tampoco es descabellado sostener lo contrario, es decir, bueno, no puede el presidente estar cada 20 días sometido a una votación de destitución, etcétera, y esto tiene que tener un freno, y a lo mejor la voluntad del constituyente era ponerlo que una sola vez lo intenta, y si fracasas o triunfas, pues ya problema tuyo, pero tampoco en las actas lo dicen. Sin embargo, en las actas sí dicen que el contrapeso es destitución contra destitución, y eso a mí me lleva a pensar que a lo mejor la Corte pudiera irse por el criterio de que el intento no es suficiente, es decir, que la opción de una sola vez en los 3 primeros años no se agota con un intento, sino cuando se ejerce la facultad de destitución, que es el verdadero contrapeso. Esa es un poco la conclusión a la que yo he llegado haciendo el ejercicio de ir a buscar las actas, ¿no? Y pues pensé encontrar algo mejor, porque yo hice este ejercicio porque en un space izquierdista al que me metí, un space de Twitter, pues la gente de UNES, ahí estaba algunos diputados de UNES, y ellos decían, algunos habían estado en la Asamblea Constituyente, y ellos decían que en las actas clarísimamente estaba de que no se agota con el intento, pero yo no encontré lo que ellos decían, entonces me pasé toda esa noche buscando si había alguna claridad adicional y no la encontré. Muy bien. Ir a la Tacunga a averiguar a la voz autorizada de la Asamblea Constituyente. Sí, Carlos, muy buena, sí. Sería interesante que puedan entrevistar a los integrantes de la Mesa 3, entre los cuales estuvo María Paula Romo y estuvo Gustavo Darquea. Ok, bien. Entonces, pudiera ser interesante, ellos vivieron un poco más pues de frente, ¿no? El tema. Ok, queda claro, entonces la Corte Constitucional tendrá trabajo. Yo también pensé lo mismo para hacer una aclaración, seguramente de las partes. Pero Carlos, me salta una pregunta. Dale. Dice, ¿por qué esperar a que se dé una situación parecida en el evento de que se dé y no acudir de una vez a la Corte Constitucional para desactivar o que quede claro el tema? De una vez. Si pudieras presentar una solicitud de interpretación, que es lo que cabe, una acción de interpretación, para de una vez saber esto, porque claro, todas las opiniones son importantes, pero la importante es la de la Corte Constitucional, ¿no? Para continuar la entrevista, no se te ve bien en pantalla, hazte un poquito más para atrás si fueras tan amable para... Exacto, ese, perfecto. A ver, tú dices un contrapeso que yo lo acepto, pero ya en la Constitución está el juicio político al presidente de la República, claro, mucho más cerrado y mucho más puntual en cuanto a sus causales. Por tanto, ¿no te parece que es tener dos opciones por parte de la Asamblea y como es un cuerpo colegiado, tienes que tener una mayoría calificada porque no pueden andar jodiendo a un presidente de la República cada vez que se les da la gana, ¿ya? Contra una sola opción que tiene el presidente de la República? Pues, si bien es cierto, por ser un cuerpo colegiado, la decisión positiva tiene que ser la suma de unos votos para que sea positiva, la sola dirección y acción del presidente de la República, por ser de una sola persona, es de ejecutoria inmediata. ¿No te parece que darle también ese análisis? Porque el decir no también es una decisión. Y ahí, para mí, el tema se agota. Por eso te digo, es discutible. Las dos argumentos pueden tener una lógica. Y como te digo, acá lo importante era intentar de conocer qué fue lo que quisieron hacer los constituyentes. No encontré la claridad adecuada,
pero sí encontré el concepto, que el concepto es que el contrapeso es destitución contra destitución. Así como el presidente no puede destituir a la Asamblea más de una vez en su periodo, pues en el intento, el presidente no tiene la posibilidad del intento. El presidente coge firme y adiós. Pero es que es una sola decisión, Carlos, la del presidente. Acá, por ser una decisión corporativa, tiene que ver la suma de voluntades que manda la Constitución. Y ya hubo una resolución que es no. Sí, lo que podemos estar de acuerdo, Ramiro, es en algo. Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Es decir, por este paro, por estas circunstancias, por estas semanas, etcétera, sin duda ese concepto jurídico va a aplicar de que no puedes volver a iniciar este procedimiento por lo que ya pasó. Esto ya quedó cerrado y adiós. ¿No es cierto? Desde ese punto de vista creo que no vamos a discutir. El punto es si por otra nueva causa, otra nueva conmoción, otra nueva actuación, intenta la Asamblea volver a ejecutar la destitución, pues si la defensa, que obviamente va a ser esa del presidente, va a ser esto ya no se puede activar porque ya lo activaste, pues y ahí vamos a caer en esta discusión. Como te digo, a priori, mi opinión es que es discutible el tema y pudiera sostenerse también de que el contrapeso es destitución, no intento, y que tendrá que la Corte pues definir si el intento se entiende agotamiento de esa opción o no. Yo sí debo decir que puede haber argumentación fuerte para sostener que el intento no agota. Clarísimo la posición, por eso yo creo que hay que cerrar esta duda a través de la Corte Constitucional antes que se produzcan los hechos, porque si no la razón estará por la mayoría de votos si se da después y no simplemente por la interpretación constitucional que tú estás dando. Sí, sin duda es mejor de una vez vacunar el tema y tener ya el criterio de la Corte para evitar pues que en medio de un procedimiento se pueda pensar de que la Corte está actuando por las circunstancias del momento, políticas, etcétera. Yo lo haría de una vez, como tú dices, un bloque o el mismo bloque del presidente pues pudiera de una vez presentar una acción de interpretación para que pueda la Corte de una vez definir eso. Es una muy buena idea. Jaime Velázquez. Gracias Ramiro y gracias Ramiro. Nada Jaime. Carlos, bienvenido. A ver, yo quisiera irme por el tema del análisis de lo que está sucediendo actualmente y efectivamente lo que sucedió ayer en la Asamblea le dio un respiro al presidente de la República. Sin embargo, las intentonas de bajarlo van a continuar de alguna manera de aquí hasta que termine su periodo. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista político la situación de Guillermo Lasso como presidente de la República del Ecuador? Yo quería antes referirme, perdóname, antes de entrar a tu pregunta, a la otra pregunta que me hizo Eduardo, el tema de las 72 horas, para mí implicaba que no puedes entrar a votación sino después de 72 horas de iniciado todo el procedimiento de debates, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi posición en torno, y para mí la votación fue válida y de hecho nadie la objetó, ¿no? Ya, ok. Sí, Jaime, por favor. No, simplemente... Ahora, volvemos a la pregunta de Jaime. Sí. Miren, sin duda, pese a que ayer salió Avanti, pero por muy cerca, ¿no? Finalmente, pues, lo que dice Anderson Boscan en un fuerte tuit, finalmente, pues, a quienes atacó el presidente, como fue el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, que les dijo de todo, pues son los que lo sostuvieron ayer, porque uno de los dos no votaba y adiós. Y sin duda la posición del presidente va a estar debilitada, porque no podemos ocultar que no tiene una mayoría en la Asamblea, que las calles están que arden, que la seguridad está que arde, que la crisis económica, que tampoco depende mucho de él, porque incluso circunstancias como la guerra de Rusia y Ucrania han agitado los precios de todo y en todo el mundo, pues la posición es una posición débil y tiene que empezar a reconstruir. Yo hace un rato ponía un tuit, decía,
Lo honesto del gabinete es que hoy mismo pongan toda su renuncia a disposición del presidente para que el presidente tenga la libertad de reiniciar hoy el gobierno. Pero todos, del primero al último, eso debería ser voluntario, ¿no? Ni siquiera el presidente debería pedirle, sino que todos deberían hoy mismo, como un gesto de honestidad, de que entienden que la situación es crítica, poner la renuncia, empezando por el ministro de Finanzas, que es uno de los grandes causantes de esta situación. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Ese abandono, ayer alguien me vinculó al gobierno, me preguntaba si creía yo que se vería un buen gesto que el ministro salga, pero yo le digo, no es que se vea un buen gesto, que es obligatorio, ¿no? Porque él es el que ha puesto el distanciamiento con los gobiernos locales, con la gente, con los servicios sociales. Estuvo mendigando la policía para que le den recursos, Solca para que le den recursos, del IES para que les dé recursos. No. Entonces, uno de los grandes causantes, ¿no? Que se vaya al Fondo Monetario, porque seguramente ya negoció su puesto allá, ¿no? Que es lo típico que hacen, los cumplidores con el fondo luego terminan trabajando allá, que se vaya a trabajar allá, nos deje en paz aquí. Ahora, ¿qué se recoge de lo que ha pasado estos días? Que es lo que yo quiero decir. No puede haber nunca más esa sensación de que la rebelión, el secuestro, el asesinato, el intento de asesinato, el sabotaje, tienen patente de corso en el derecho a la protesta. No puede volver a pasar eso. Eso es culpa de ser blandengue. Eso es culpa de ser blandengue, porque desde el día 1, si alguien te bloquea la carretera o si alguien te destruye bienes, debió haberse actuado con fuerza. Fíjense ustedes cómo el discurso, hasta el tono de voz del señor Issa ha ido bajando a medida que le va parando el carro, ¿no? Si alguien recoge la mutación de los discursos de él, ya ayer estaba ahí sentadito diciendo que teme por su vida, que si teme por su vida, pues que el Estado le dé protección para que se sienta tranquilo, como toda persona tiene derecho, pero no hay derecho a hacer todo lo que han hecho a costo o bajo la patente de corso de la protesta. Seguimos viendo en las redes sociales dirigentes indígenas ordenando sabotaje de camiones. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo y dicen, no puede ser que lleguen alimentos a los mercados. Pínchele las llantas, destruya, échele tiñer. Ahí he escuchado, échele tiñer al saco de arroz para que se dañe. Bueno, no podemos como sociedad sentirnos de que esto pasa y que el Código Penal no aplica a un grupo que tiene un grupo indígena, o que la Constitución no les aplica, y que los delitos no son delitos cuando ellos lo cometen, y que no hay castigo, y que entonces el sabotaje y todos estos actos que hemos visto le llaman protesta social, y si los enjuician se llama criminalización de la protesta social. Eso tiene que acabar. Eso tiene que acabar, y es una misión de las autoridades del Estado judicializar todos los delitos que han sucedido estos días, sea quien sea, porque si ha habido exceso también del otro lado, de las autoridades de las fuerzas del orden, si ha habido una mala actuación, pues tendrá que también ir, pese a que ellos han estado conteniendo, y ha sido para mí pues resaltante la labor de la policía heroica, de las Fuerzas Armadas, de cómo han intentado frenar la situación. Pero lo que no puede pasar es que haya impunidad. Eso tiene que ser innegociable para la sociedad. Y si algo yo le pido al gobierno es de eso. Déjennos al menos esto claro, déjennos al menos este mensaje a la sociedad de que en un estado de protesta el Código Penal sigue rigiendo. No podemos sostener ni quedarnos tranquilos pensando de que hay grupos que piensan que el Código Penal no les aplica porque están en protesta. Y eso es una de las cosas, una de las grandes lecciones que debemos pues recoger de estos negros días, y uno de los grandes déficits que nos dejó las autoridades en general de haber permitido avanzar. Ayer mismo en las calles de Quito, cómo destrozaban carros privados, así es. buses. Hasta de un vendedor de granizado le quitaron las llantas. No hay derecho. O sea, le estás haciendo eso a gente pobre. O sea, no importa el distingo, pero, o sea, pásalo al 19. Es el que esté por allí, tengas tu condición económica, social, académica, lo que sea, igual a todos los agreden y no pasa nada.
Pero se filman mientras lo No. planifican, dicen, salgamos Y si sale por allí uno bien parado, que sale con un palo, con un bate, lo saca corriendo. ¡Ay, los derechos humanos me pegaron! Pero ellos sí hacen todo. Es que es penoso. Y a propósito de los derechos humanos, esos mediadores que... Miren, yo hay cosas que Ya iba. no sé si entiendo que hay cierto grado de inexperiencia fuerte, pero haberse sentado en un escenario de diálogo en el que tenías adentro del mismo de la sala de reuniones, eras como 70-2, 70-3 más o menos, ¿no? Afuera teniendo 6,000 personas con lanzas. Imagínate. Y con los mediadores que escogiste, pues ¿quién se sienta a negociar así, no? Desde Nadie. esa óptica, decir, yo no me voy a sentar aquí en estas circunstancias, señores, gracias, me voy. Y yo me siento en un ambiente en el que yo sienta que no voy a ser linchado, porque yo sentía que medio decían algo y los iban a linchar, y de verdad creo que los hubieran linchado. Y yo coincido, perdóname Jaime, una vez más. ¿Por qué coincido? Porque es que con todos defectos y defectos y aciertos, fueron a sentarse 3 personas allí, Iván Correa, el secretario jurídico y el ministro de gobierno, fueron a sentarse ahí con lo que tú estás diciendo, o sea, con lo que sea, con aciertos, errores y aciertos, ahí estuvieron. Entonces, ahora lo que dices tú y yo asiento, debería, por sensibilidad, mira lo que estoy diciendo consecutivo, no es que tienen que pedir, por sensibilidad, todo el gabinete debería decir, señor presidente, aquí está, a su disposición. Usted vea con quién se queda y con quién no se queda. Y con eso, Jaime, podríamos perfectamente volver, porque creo que esto todavía queda lo que viene, que es el tema de las etnias y de la pacificación, pero por lo menos podríamos tener un respiro y podrían haber unos... Anuncian una gran manifestación para el día 29, por eso te digo, esto no ha acabado. Para el día 29. Sí. Están yendo a ver el relevo, y pues tienen que cerrar este tema, pero ya cerrarlo con autoridad, ¿no? Claro, el tema es un está, poco Carlos, lo que hemos estado pidiendo. Sí, o sea, efectivamente, desde el punto de análisis político tienes mucha razón. Desde el punto de vista humano y de ciudadano también. Es decir, aquellos que estamos fuera de la política y estamos mirando todos estos hechos en el Ecuador, lo único que vemos es una barbarie por parte de ciertos individuos que están del lado de los indígenas, que están haciendo destrozos y no hay ley que les ponga paro. Entonces, la pregunta que se hace al ciudadano es, ¿y hasta qué hora vamos a seguir así? Ya tenemos 18 días en el tema y hacen lo que les da la gana y no hay fuerza. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces? Porque si el día de mañana viene la policía y la fuerza pública a responder y a reprimir, ¿no, verdad? Son catalogados de que están violando los derechos humanos y hemos escuchado una serie de barbaries ahí en la Asamblea Nacional por parte de los derechos humanos que realmente, créeme, que me da hasta vergüenza ajena. O sea, no puede ser que se vea solamente un lado y no se vea el otro. Es decir, los policías han sido amedrentados, han sido heridos, o sea, hay gente muerta del lado justamente de las Fuerzas Armadas y no reprimieron con armas letales o con rudeza porque efectivamente había pues digamos este tema de los derechos humanos que es más bien un terror por parte tanto de los políticos como de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Públicas, porque el día de mañana pierden contra eso. ¿Qué hacer desde ese punto de vista? O sea, ¿cómo arreglar una sociedad que está desordenada hasta en los conceptos, mi querido Carlos? Los de los derechos humanos estaban así hasta que fueron atacados, pues, y se fueron del país los de Human Rights, porque les cogió un convoy donde los atacaron, les quitaron las cosas y ahí pusieron un tweet, bueno, hemos sido agredidos, nos estamos yendo del país, les deseo suerte, la protesta no da eso y se fueron, ¿no? Porque claro, es que como tú dices, pues era como que veían solo la primera parte del noticiero, ¿no? Y no veían la segunda parte donde estaban todas las agresiones a los ciudadanos comunes, ni siquiera el qué hacer es recomponer la situación de distintas formas. Creo que tiene que haber un cambio de gabinete inmediato. Creo que tiene que aplicarse la fuerza y la ley cuando corresponda aplicarse, sin dubitar. Y luego creo que tiene que cambiarse de operadores, de negociadores. Los negociadores que pone el gobierno, me parece que está quemado, especialmente pues Francisco, ya su figura está, su propia presencia ya puede causar desánimo para la negociación. Creo que tienes que renovar pues negociadores. Una técnica de negociación es que cuando tu negociador está agotado, pues lo renoves.
y tienes que buscar una renovación de negociador, de repente con alguien que tenga mayor posibilidad de llegada, de armonía con los movimientos indígenas, para que paralelamente a que apliques sin temor y blandengue la ley, pueda seguir pues encontrando fórmulas de que satisfagan las necesidades de ellos, que son a propósito legítimas. Creo que nadie en esta mesa está diciendo que no son legítimas las preocupaciones que tienen y las causas de las protestas. Yo lo he dicho, todos sabemos que los problemas en salud, los problemas del agro, los problemas de la subida de la gasolina, todos sabemos, ¿no? Pero la desproporción con la que empezaron ellos las protestas, porque lo primero era sentarse, ¿no? No, ellos primero desproporción, violencia total para como estrategia de negociación sentarte contra la pared, bueno, y terminamos en lo que terminamos. Entonces, tienes que recomponer. Manejar un país no es fácil, gobernar no es fácil, tienes que saber utilizar las piezas, tienes que saber en qué momento cambias las piezas, y en una negociación, pues hoy en día necesitas poner en la mesa nuevas personas frescas, de mente, con otra imagen, para que puedas intentar seguir encontrando acuerdos y también buscar otros interlocutores del otro lado, como bien lo decía el presidente, encuentra a los otros dirigentes para que puedan ir encontrando paralelamente, pero en ese camino no puedes dejar de aplicar la ley y la fuerza. Doctor, ¿cómo le va? Es Alberto Quintana. Una cuestión, ya usted lo puso por delante, ¿no? ¿Qué pierde, qué gana el país? Coincido con usted, yo hubiera esperado que a medianoche, mientras se daban los resultados en la Asamblea, a medianoche también todos los ministros de Estado, los secretarios y los altos funcionarios gubernamentales hubieran tenido ese gesto con el presidente de haber renunciado. Coincido plenamente. ¿Qué hacer ahora, en este momento que hay que recomponer el llamado tejido social? Porque es necesario, estamos pasando esta etapa, poco a poco se va pacificando el país. Yo, por ejemplo, saludo a Javier Segarra, que no lo había visto. Yo, por ejemplo, creo que amerita que se cree un ministerio de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de inmediato, con un presupuesto inmediato, que sea un ministerio que se dedique 100%, 24/7 a mirar, recorrer las comunidades, yendo a las comunidades y mirando los problemas. Doctor, le hago caer en cuenta algo. O sea, existe esa secretaría que tiene pues rango de... No tiene rango de ministerio. Una secretaría, miren, ni siquiera la han invitado a sentarse a la mesa, pues porque si esa secretaría tuviera jerarquía, pues esa hubiera sido la interlocutora en el diálogo. Claro. Eso no existe. Ahora es un ministerio. Claro, no, pero es que esa secretaría con rango de ministro, eso no existe, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la falla en lo que tiene que ver con el manejo administrativo desde Carondelet, Yo digo ¿no? que es la falla, pero digo, me estabas preguntando, ¿qué haría yo? Como otro gesto de importancia de que voy a preocuparme, creo un ministerio, le asigno un presupuesto. Ese ministerio que esté atento a cómo está la situación de salud, cómo está la situación de semillas, cómo está la situación de préstamos, cómo está esto, que haga programas, ejecute programas sociales en todas esas comunidades con un buen presupuesto, que haga contacto, que salgan a la comunidad, porque el gobierno lo que está es distante de la gente, que salgan allá, que vayan a ver, porque lo que ellos dicen no debe ser loco, ellos dicen que están en pobreza extrema. Entonces, solo saliendo a la comunidad uno va a identificar lo que necesitan. Eso se necesita, salir a la comunidad, encontrar a alguien que tenga simpatía de esas comunidades, a la que nombro ministro o ministra, para que se dedique las 24 horas del día a recoger y elevar problemática y plantear soluciones. Correcto, doctor. Antes de darle el paso a Javier, solamente decir algo, ¿no? Antes de que se posesione el presidente Lazo, nosotros lo dijimos en estos micrófonos, que el mismo presidente sí impulsaba dos temas: el acceso al agua y la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas. Se metía a los pueblos indígenas en el bolsillo, hablando políticamente, pero vemos que lamentablemente no se obró así. Permítame que Javier tiene la consulta final. Gracias, Alberto, y buenos días, doctor. Un gusto tenerlo en la plataforma de Radio 99. Se supera un bache, que es lo ocurrido con esta posición de la Asamblea en torno a su posible destitución. Eso está superado.
pero tiene también enfrente otras reformas como la ley laboral que tendrá necesariamente que buscar el acercamiento con la Asamblea. Lo que usted dice es tan cierto que hay que hacer estos cambios en los ministerios con gente que tenga llegada hacia el sector indígena para atender a ese sector y con un ministro que realmente tenga esa llegada políticamente hablando en la Asamblea para poder ir enrumbando con las reformas que se requieren. Y a esto súmele, doctor, si no me equivoco, esta estrategia comunicacional que tampoco la ha tenido, y ahí hay un problema serio para poder llegar a la gente. Sí, pero por ejemplo, Javier, ahorita entrar a una reforma laboral es una locura, ¿no? No va a haber un espacio de, olvídate si logran los votos en la Asamblea o no, lo van a interpretar como discriminación o explotación laboral, etc. Ahorita no hay que tirar pues, gasolina al fuego, salvo que primero vayas a la central de trabajadores, les digas lo que quieres hacer, etcétera. No, la socialización no está en la asamblea, está en la gente ahorita. Ahorita el fuego está en la calle. Entonces, yo creo que los pasos del gobierno es pues salir con planes sociales a la calle, acercarte a la comunidad, romper esos muros de hielo que en mucho lo puso el ministro de Finanzas, ¿no? Al tener, no, estar ordenadito en la finanza y la gente muriéndose de hambre, la gente sin medicina, pues es ponerle velocidad donde le tienes que poner, abastecimiento de medicina. Yo sigo sin ver el plan de las farmacias, etcétera, ¿no? Seguimos con gente con muchos problemas en salud. Pues la gente del agro está muy fregada, y no solamente hablemos los de la sierra, hablemos los de la costa. El mercado de bananos se fue al diablo por la guerra, y también aquí hay nuestra gente que se vive en la agricultura con muchos problemas de crédito, de mercado, de abusos, etcétera. Entonces, este año del gobierno, si yo estoy dentro del gobierno, le digo, volquémonos a la gente, a las comunidades, al sector rural. Un poco lo que dijo el canciller, ¿no? Ganamos oyendo y estando acá cerramos el audífono. Entonces, creo que ahorita olvídate de reformas que puedan provocar, se puedan convertir en gasolina, y sal a acercarte a la gente yendo al sitio, ¿no? Los bananeros hace unos meses fueron también como acuerdo que dijeron, que tú, que ni siquiera los escucharon. Acércate a los sectores como hiciste en campaña. Sal a hacer mesas de diálogo, sal a escuchar, date una vuelta por el país, invita a los distintos sectores y dales respuestas que tienes las posibilidades, porque tienes plata ahorita, el petróleo está alto, la recaudación tributaria fue sumamente alta, da respuestas que necesitas dar. Y lo otro es, buscar esa forma de estabilizar a la sociedad en base a lo que usted dice, saliendo a los lugares y ofrecer estos programas. Pero lo otro también es fundamental que se dé cuenta y que ese ego lo deje a un lado, que tiene como presidente, para darse cuenta y poner los pies sobre la tierra, doctor. Yo, Javier, siento que el presidente sí tiene los pies sobre la tierra. Yo soy de los que pienso que el presidente sí tiene conciencia social. Yo soy de los que piensa que su grupo asesor inmediato es el que no lo deja pues expandir lo que él quisiera hacer. Y lo lamentable que yo siento que es el grupo al que me refiero es el de la o no sé si existen o no existen, los de la democracia popular. Creo que ahí está el cierre, ¿no? Porque yo lo conozco al presidente, conozco a algunos de sus ministros, ellos son personas que quieren un mejor país, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes que cambiar el entorno que tienes y dejar volar pues lo que planificaste hacer libremente. Es decir, hay que limpiar políticamente. Totalmente. Es lo que yo digo. Hoy todos deberían haber puesto su cargo de oposición. El presidente debería aceptar pues la renuncia de todos y volver a nombrar a los que quiera volver a nombrar. Pero esos ejercicios son saneadores, porque cuando uno trabaja con una autoridad tiene que ser también consciente y honesto de que a lo mejor yo soy un obstáculo,
por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo puedo ser un obstáculo y puede alguien venir a hacerlo mejor, pues mi forma de mostrarle aprecio al presidente es poniendo de inmediato, o sea, a mi disposición el cargo. Doctor, gracias de mi parte. Agradecerle al doctor Carlos de Tomaso. Vamos rápidamente al corte comercial. Ya regresaremos para conversar.